Muy buenos días. La Iglesia Cristiana La Verdad le da la cordial bienvenida a este culto dominical de hoy, domingo 27 de septiembre del año 2020. Oramos a Dios para que este culto de hoy sea de bendición para todas las personas que lo escuchen o lo vean, que la palabra de Dios les edifique, de manera que usted crezca en su vida espiritual, que la obediencia a la palabra sea de bendición para usted y para nosotros también, pero sobre todo que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. La Iglesia Cristiana La Verdad está ubicada en la ciudad de Cartago, en Costa Rica. Estamos ubicados 25 metros al norte de la antigua Hormiga de Oro, en el barrio de Los Ángeles, y habitualmente en condiciones normales de reuniones presenciales tenemos reuniones los miércoles a las 6 de la tarde de estudio bíblico y de oración, y los domingos a las 10 de la mañana, donde tenemos la escuela dominical y el mensaje del púlpito. De paso, quiero invitarlos a las reuniones de los miércoles. Estamos iniciando un tema muy interesante que se llama los 8 básicos del creyente, el cual lo presentamos como las bases para todo aquel cristiano que quiera tener una idea general, fundamental del plan de salvación. ¿Por qué el plan de salvación? ¿Cómo se llega a la presencia de Dios, a tener una comunión con el Señor, a crecer en Él y sobre todo la esperanza del creyente? Es un tema que vamos a estar desarrollando los días miércoles a partir de las 6 de la tarde. Está con nosotros la hermana Freya Mora. Freya. Muy buenos días, bienvenidos a todos. Gracias, Freya. Está también la hermana Beatriz Coto. Buenos días, hermanos. Esperamos que la palabra de hoy sea para glorificarlos a cada uno en sus vidas y que sea para también pensar durante la semana sobre lo que habla la Biblia. Y está también con nosotros el hermano Marvin Gómez. Muy buenos días. La Iglesia La Verdad le da la cordial bienvenida a todos ustedes, deseándole que estén bien y que usted pueda calar la palabra de Dios en cada uno de nosotros y ustedes. Muchas gracias a los hermanos que están hoy acompañándonos, ayudándonos en este servicio a la obra del Señor. Como siempre, como todos los domingos, lo primero que vamos a tener es el comentario al Salmo, que está a cargo del hermano Marvin Gómez. Adelante, hermano. Muchas gracias por su colaboración y que el Señor lo use. Muy buenos días. Que tengan todos ustedes. Es un honor, un placer, de verdad, de corazón lo digo, trabajar para el Señor. Petición muy contestada de Él. Cuando uno comienza a pedirle, él dice en su palabra que pidan con sabiduría, que Él lo dará en abundancia. Y aquí está un resultado de los salmos, algo muy lindo. Hoy estamos, como siempre lo dice el hermano, el pastor, siempre lapicerito y hojita, ¿verdad? Para que apunten. A mí se me olvida mucho, entonces yo por eso me prefiero apuntarlo. Y estamos con el Salmo 57, en el cual le puse el título, Mi corazón está dispuesto, tu corazón estará dispuesto para hacer lo que el Señor nos pide. Vamos a verlo y por qué le puse este tema. Este salmo se divide en dos partes. Del 1 al 6, ahí habla David que le pide que le ayuden. Él va a esconderse a una cueva. Ahora lo vamos a ver por qué es que él se escondía. Y vamos a empezar de una vez, porque dice aquí, ten misericordia de mí, oh Dios mío, ten misericordia de mí. Vea que lo dice dos veces, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y yo me puse a pensar, ¿hasta cuándo llegarán a pasar los quebrantos? Nosotros tenemos quebrantos, hay chiquitos desde pequeñitos que vienen quebrantados, que se quebrantan en el
no físicamente, sino niños que vienen dañaditos. ¿En qué sentido? En que son tímidos, que son temerosos. O sea, entonces aquí me dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. 2 veces la está pidiendo, está clamando, está clamando. ¿Cuántas veces le pedimos nosotros misericordia? Que no sea en emergencias, que sea la misericordia, porque dice, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Nunca nos van a pasar los quebrantos, más bien al contrario. A veces a los cristianos se nos vienen problemas y problemas y problemas. Lo que pasa es que ya nosotros sabemos solucionarlos. ¿Cómo? Entregándoselos a Dios. Si usted está pasando hoy problemitas, déjeme decirle que hay salidas, así como lo vio el rey David. En el principio dice al músico principal, no se le destruyas mitad de David cuando él huyó delante de Saulo a su cueva. El Mictán quiere decir como un poema de David, para que lo vayan entendiendo. El número 2 dice, clamaré a Dios altísimo, al Dios que me favorece. ¿Cuál es mi Dios que me favorece hoy? O negociamos con mi Dios. Hay muchos lados que a mí me dicen, más de más, y lo agarro como favorecimiento económico, pero no, hay que entenderlo, que es el Dios que me favorece, Él es el que me fortalece, es el que me trae paz, es el que en medio de la tormenta, Él es el que siempre me va a traer cosas que van a libertar mi alma. El número 3, enviaré desde los cielos, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. O sea, Dios nunca nos va a estar dejando solos. Él enviará siempre su misericordia. ¿Cuál es su misericordia? Que Él siempre desea lo mejor para uno, aunque no lo entendamos, aunque creamos que Dios está en contra de nosotros, porque muchas veces le preguntamos, pero ¿por qué Dios me manda esto? Y es que es todo, dice la palabra de Dios, que todo lo que haga Él, aunque no lo entendamos, es para bien. Durante un tiempo, unos años, usted se va a dar cuenta y dice, ay, mira, ahora sí entiendo que Dios lo que tenía para mí estaba bien hecho y yo creía que estaba mal. El número 4, vamos a seguir. Mi vida está entre leones, estoy echado entre los hijos de los hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. El hombre sin Dios es un mentiroso. Así que uno puede estar hasta en una iglesia y ya vemos hombres mentirosos, siempre lo vamos a ver. Y dice que es una espada filosa. Dice la palabra de Dios que nuestra lengua es como un fósforo en un pajar. En 2 momentos se enciende el fuego y se quemó, no un bosque, hectáreas. Así es nuestra lengua. Entonces el hombre siempre va a estar achacándole a uno las cosas. El 5, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Exaltado es su nombre. ¿Sobre qué? Sobre toda la tierra, dice. Nosotros tenemos que exaltarlo, tenemos que darle el tributo y el honor y lo que él se merece. El 6 dice, red han armado a mis pasos, se han abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. O sea, el que hace la maldad siempre cala su propia tumba para él. El que hace maldad se le devuelve ahí, y eso es como una ley de Dios que dice que no pueden tocar a sus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese protector que se llama Dios, y ese es el que nos rodea, ese es el que nos cuida, ese es el que nos vigila. El 7 dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Por eso le puse aquí, mi corazón está dispuesto, así que debemos tener el corazón, un corazón que abierto. Por eso a veces cuando usted le habla a un pastor o le habla a un mensajero o le habla a una persona que es un diácono de la iglesia o un anciano, cuando le hable de la iglesia, le hable de alguna consejería o algo así, y hay veces uno no la quiere entender o ve que es chocante eso,
tenemos que tener ese corazón abierto. Y siempre vea lo que dice, cantaré trovas y salmos. ¿Ah? O sea, que a Dios le agrada que nosotros estemos cantando salmos. El número 8. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arma. Me levantaré de mañana. ¿Cuántas veces estoy yo despierto? O sea, que mi alma mía tenga ese gozo. ¿Cuántas veces estoy yo levantándome en la mañana, desde buena mañana, con esa alegría de cantarle salmos al Señor? Es lindo ver cuando una persona, usted la ve que llega y anda tal vez en la calle y está cantando un salmo, está cantando algo dedicado a Dios. Y es contagioso, es lindo, pero hay veces en la mañana amanecemos o con la preocupación del problema de ayer o con la preocupación del problema que va a venir mañana y no nos damos cuenta y hacemos a un lado, apartamos la mirada de Dios. Entonces, desde la mañana comencemos. ¿Qué significa eso? Que de mañana en mañana nosotros que tenemos que estar aferrados a la palabra, aferrados al pacto de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha mandado con un propósito. ¿Cuál? El propósito de llevar el evangelio a todos los demás. El número 9, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré entre ti, entre todas las naciones. ¿Ah? Vuelve a repetirlo, cantaré también significa hablar con Cristo. ¿Ah? Exaltado sea su gloria también. O sea, que si no lo exaltamos a Él, ¿a quién vamos a exaltar? Un corazón, un cristiano debe estar alegre, así está pasando muchas necesidades. Y cualquiera puede decirme, hermano, pero es que usted no las siente, mis necesidades. Mire, si yo les contara mis necesidades, bueno, pero hay otros que están peor. No es que me baso en lo que otros están pasando, no, me baso a través de ellos como testimonio que hay otros están peor y yo los veo alegres. Un hombre, un corazón vacío no puede estar contento, más un corazón que tiene a Cristo, ese corazón, pase lo que pase, tiene la fortaleza, vamos para adelante. Es motivador, Dios no es motivador, pero usted ha visto cuando usted va a una carrera o donde sea, vamos, usted puede, vamos, usted puede. Dios nos dice así, vamos, vamos, hijo mío, vamos, yo te mandé a mi hijo a la cruz del Calvario, no te quedes aquí metido, vamos para adelante. El número 10 y el número 11 dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. O sea, desde el cielo a tierra, de principio a fin, de norte a este, los mares y los confines, tenemos que exaltarlo. Y el 11 dice, exaltado sea sobre los cielos, otra vez lo vuelve a decir, sobre la tierra sea tu gloria. Para una conclusión, yo le quiero decir a todos ustedes, el número 1, conclusión, ¿te sientes como David que se escondió en una cueva? ¿De cuál cueva estamos escapando? Ahí a David lo venían persiguiendo y muchas veces no afrontamos los problemas. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, como lo tuvo David. ¿Eh? ¿Cuál es tu cueva? ¿Te estás escondiendo? ¿Ah? Recuerda que hay alguien que te puede sacar de esa cueva. Esa cueva de que nos está matando, esa cueva que nos está hundiendo, esa cueva que nos atormenta, esa cueva que hay veces hasta en la misma iglesia nos dice, es que el pastor hoy no me saludó, y el enemigo es buenísimo para meterle y decirle a uno, mire, no lo saludaron, mire, y esas cuevas se van calando en su corazón y en su mente, y después lo que usted bota por su boca es un animal, perdón con lo que me vaya a expresar, es un animal podrido, hediondo, que se murió en esa cueva. Y hay también que hay que ver una cueva que llegaron a buscar a una persona que se llama Jesucristo, que no creían, y lo fueron a buscar a la cueva, y ahí ya no estaba, ya él había resucitado. ¿Por qué? Porque él murió por usted, él murió por mí, por eso yo me siento gozoso. Qué lindo es cuando a uno le pagan una fianza, digamos, a la gente que ha estado presa. Gracias a Dios yo no lo he estado, pero he estado preso en una cueva de muchos vicios y de muchas cosas y miedos, temores. Pero cuando le pagan a uno esa fianza, salió de la cárcel, tal vez gente que ha estado con orden de captura de pensiones y salen de esa cárcel
¿Cómo sale esa persona viendo para allá, viendo para acá y sale contento? Hoy me siento contento. ¿Por qué? Porque ya esa fianza la pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Si usted hoy tiene problemas con esa cueva, déselos a Él, entrégueselos y háblele. Y si hay alguien que le puede sacar de esa cueva. Muchas gracias. Buenos días. Amén. Muchas gracias, hermano Marvin. Damos gracias a Dios por su palabra, porque la palabra es viva y es eficaz y nos da esperanza. Nos da esperanza, vida eterna, y nos da esperanza para entregarle todos esos problemas, esa sensación, como dice el hermano Marvin, de estar metido entre una cueva, acorralado. Solo Cristo le puede quitar eso. Venga a los pies de Cristo, recíbalo como su único y suficiente Salvador. Arrepiéntase de sus pecados, reconozca que es pecador y que al ser pecador está destituido de la gloria de Dios. Pero el Señor Jesucristo vino a la cruz del Calvario para darnos perdón de pecados, para morir en nuestro lugar, para recibir el castigo que nosotros merecíamos y para darnos vida eterna. Dios no excluye a absolutamente nadie. Y como dice el hermano Marvin, confíe en el Señor, que su corazón esté dispuesto para confiar en el Señor. Bien, damos gracias a todas las personas que están en sintonía por medio de nuestro Facebook y también damos gracias a las personas que están en sintonía más tarde en diferido por nuestro canal de YouTube. El Facebook es el Facebook de la Iglesia Cristiana La Verdad y el canal de YouTube, el canal de YouTube es el que lleva el nombre de Iglesia Cristiana La Verdad y el Facebook tiene el nombre Instituto Bíblico de la Iglesia Cristiana La Verdad. Damos gracias a todas las personas que están sintonizándonos y oramos al Señor para que la palabra de Dios cale en su corazón, que llegue profundamente, que discierna sus pensamientos, sus intenciones y que produzca fruto. Nuestro deseo es que la palabra de Dios produzca fruto en cada una de las personas que abren su corazón a la palabra de Dios. Vamos a pasar ahora al mensaje del púlpito. El mensaje de la palabra de Dios para esta semana tiene como título La bendición de la obediencia. El hermano Marvin habló ahora en su comentario del Salmo, habló de la obediencia a Dios. Y realmente la obediencia siempre va a traer bendición. Y me refiero a la obediencia a la palabra del Señor. Siempre viene acompañada con bendición. Cuando usted somete su vida a la obediencia a la palabra de Dios, Dios va a ser fiel a su palabra y la va a bendecir, de manera que usted pueda recibir bendición, que haya gracia y que haya bendición en la palabra de Dios. Les voy a pedir, como es usual, que tengan por ahí papel y lápiz a mano para que tomen notas. A nosotros nos interesa mucho, siempre, que usted tome notas, que tome nota de lo que hablamos. ¿Por qué? Porque nosotros procuramos siempre apegarnos a la palabra de Dios. Procuramos siempre que nuestros mensajes, nuestros comentarios, nuestras enseñanzas tengan como sustento la palabra de Dios. Pero al igual que lo hacían los hermanos de la iglesia de Berea, que está descrito en Hechos capítulo 16, pues es necesario que las personas que escuchen los mensajes, que ellos, que ustedes verifiquen que las cosas sean como se están diciendo. Nosotros queremos insistir siempre, siempre, siempre de la importancia de que cada persona verifique en su casa, con su Biblia en la mano, lo que nosotros estamos diciendo, lo que nosotros estamos compartiendo. Les decía que el título del mensaje de hoy es La bendición de la obediencia. Vamos a ir primero al libro de Proverbios, capítulo 16, en el versículo 7. Voy a estar leyendo para ustedes. Y después los hermanos que me acompañan, ellos van a estar apoyándonos leyendo algunos otros versículos. Pero Proverbios 16, versículo 7, Proverbios 16, 7, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él.
Vean qué interesante cómo lo dice. Cuando para las personas que están viéndonos por Facebook, voy a poner en pantalla el texto de Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Qué nos resume esta frase? Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, Dios aún aparta nuestros enemigos de nuestra vida. Entonces, solo con ver ese versículo, tal vez este mensaje ni necesitaría más explicación, más comentarios. Ya no habría nada más que hablar. Solo este versículo bastaría para que nosotros procuremos ser obedientes a la palabra de Dios. Imagínense qué bendición sería que aquellas personas que sean enemigas nuestras sean apartadas por el Señor como respuesta a nuestra obediencia a la palabra de Dios y como respuesta de nuestra vida a Dios para serle agradables. En el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la ley de Moisés, nos repite varias veces, no una vez, sino varias veces, que la obediencia a la ley es para que nos vaya bien. La obediencia a la palabra de Dios tiene como propósito que nos ayude a vivir. Por supuesto que la obediencia a la ley, a la palabra de Dios, tiene el propósito de guiarnos en el camino de la vida eterna. Claro que sí, eso es lo más importante en la vida nuestra y debe ser lo más importante. Pero también nos lleva a tener una vida buena, una vida agradable, una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida en la que podemos comprender el propósito de Dios aún en las circunstancias más difíciles. El proverbio que hemos leído resume en pocas palabras hasta dónde puede llegar la bendición a la obediencia a las instrucciones de Dios por parte de una persona. Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Hoy vamos a ir al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 15. Les ruego que nos desplacemos hasta allá. El segundo libro de Crónicas está en el Antiguo Testamento, después de Reyes, de Primera y Segunda de Reyes, y después sigue Primero y Segundo de Crónicas, el capítulo 15. Es un capítulo muy interesante porque nos narra la historia de un rey, Asa. Él era bisnieto del rey David. Y nos narra ciertas actitudes de este rey Asa que es importante para nosotros tomar en consideración, tomar en cuenta. Veremos cómo este rey escuchó la voz de Dios por medio del profeta y dispuso su corazón para ser obediente a lo que Dios le decía. Y no tan solo Asa escuchó y obedeció, sino que todo el pueblo también se dispuso a buscar a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y con toda su alma. Vemos aquí la importancia de que nosotros estemos en una actitud de disposición a escuchar la palabra de Dios. En una actitud de disposición a escuchar y a obedecer la palabra de Dios. Por eso es que nosotros le llamamos a esto el mensaje del púlpito. A este mensaje le llamamos el mensaje del púlpito, porque es el mensaje no que a mí se me ocurre, es el mensaje de la palabra de Dios a cada una de las personas que están escuchando. Y como decía ahora también el hermano Marvin, el mensaje de la palabra de Dios no es solo para hoy o para este ratito, el mensaje de la palabra de Dios es para toda la semana. Es un mensaje que tenemos que estar repasando, es un mensaje que tenemos que estar constantemente meditando en él. Porque el Señor algo nos quiere decir a cada uno de nosotros. Y no crean, no solo a ustedes que me escuchan, sino que a mí también. La palabra de Dios es un ejemplo para cada uno de nosotros. Es un llamado de Dios a nuestras vidas para que le prestemos atención. Quiero leer para ustedes, después los hermanos me van a acompañar en
en complemento de unos estudios, de otros versículos que están en el Nuevo Testamento, pero para mantenerme yo en este pasaje, en segundo de Crónicas, capítulo 15, repito, voy a leer para ustedes algunos versículos. Dice así el versículo 1, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Vean qué interesante cómo el profeta, que es el mensajero de Dios, llega donde el rey de Judá, el rey Asa, y le da un mensaje que es un resumen de lo que ha acontecido con el pueblo que ha desobedecido a Dios. Dice, Dios envía al profeta. Y no nos olvidemos de esto. Es lo que hemos estado tratando en los mensajes de los días miércoles. Las religiones son un medio humano para llegar a Dios. Pero la Biblia nos enseña a Dios viniendo al hombre a buscar lo que se había perdido. Y aquí lo vemos también perfectamente reflejado cuando el profeta viene a buscar al rey Asa. O sea, Dios por medio del profeta viene a buscarlo. Y nos dice acá, en los versículos 1 y 2, que Dios respeta la voluntad del hombre. Hay ciertas posiciones doctrinales que dicen que el hombre no puede decidir, que el hombre tiene carencia de libre albedrío, de la libertad de poder decidir. Sin embargo, la Biblia enseña exactamente lo contrario. El hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, una de esas características es la voluntad de decidir. Es la voluntad de decir que sí o que no a la palabra de Dios. Es la voluntad de decir que sí o que no a lo que Dios le revela a la persona. Es la voluntad de decidir si sigue el camino que el Señor le marca o si decide ir por otro camino. El profeta nos dice que Dios respeta a quien no quiera estar con él. Pero también nos dice algo muy, muy importante en el versículo 2. Si le buscareis, será hallado. Es necesario que las personas busquemos del Señor. Pero si lo dejamos, Él también nos dejará. Definitivamente Dios está ahí. Dios hoy le está enviando un mensaje a usted para que usted y yo escuchemos la palabra de Dios. Lo que yo le pregunto es, ¿qué va a hacer usted con este mensaje? ¿Lo recibe? ¿Lo rechaza? Usted debe de decidir. Igual que Asa. Aquí vemos al profeta hablándole la palabra de Dios que le llega al rey Asa. Dice acá que muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara la ley. Vean qué interesante. El mismo pueblo de Dios había abandonado al Señor. Voluntariamente se había apartado. Si leemos el contexto, los libros de Crónicas, de Reyes y de Samuel, vemos el contexto histórico de esto que se está diciendo. Y lo que está ocurriendo es que el pueblo se apartó de Dios y se fue detrás de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que nos aparte del verdadero Dios. Los ídolos de esta época se manifiestan de muy diferente forma. Desde el ídolo más típico, más reconocido, más frecuente, esas imágenes, esos muñequillos que algunos siguen y que se arrodillan delante de él, por ejemplo, a pinturas, a fotografías, a personas. Hay gente que idolatra a personas
que admiran tanto a las personas que se olvidan de Dios. Pero también hay cosas más sutiles. Darle más importancia al ejercicio, no participar del culto o de la reunión dominical en la iglesia para irse a pasear, para irse a hacer deporte, para quedarse durmiendo más tarde en la casa. Todo eso yo lo entiendo, o sea, mucha gente quiere hacer deporte y desea hacer deporte y es bueno hacer deporte. Pero el apóstol Pablo dice muy claramente que el ejercicio para poco aprovecha. Pero la piedad, o sea, la relación con Dios, tiene abundancia de fruto. Usted puede acomodar su horario para hacer deporte en otro momento, antes de la reunión en la iglesia o después de la reunión de la iglesia. Y acomodar su vida de manera que usted le dé prioridad al mensaje de la palabra de Dios. No es porque sea don Marvin Gómez o Daniel Guzmán o algún hermano de la iglesia, no, es porque es el mensaje de la palabra de Dios. A eso es a lo que debemos darle culto, a la palabra de Dios, al mensaje. Debemos restaurar el culto en nuestras vidas de manera que pongamos en orden las cosas como deben ser. Aquí nos dice el profeta que ese pueblo de Israel estaba sin sacerdote y estaba sin el verdadero Dios, lo habían abandonado. ¿Y qué es lo que pasaba? Cuando ellos abandonaban a Dios, como dice aquí, Dios los abandonaba. Eso lo podemos ver muy gráficamente en el libro de Jueces. Pueden leer el libro de Jueces. Ahí ustedes van a ver un ciclo de crecimiento espiritual y un ciclo de crecimiento espiritual, de debacle en que el pueblo se hundía. Y entonces Dios en su misericordia otra vez les enviaba un profeta, un libertador, de manera que la gente se volvía nuevamente al Señor cuando estaba en problemas. ¿Le suena a usted conocido esto de que en los problemas buscamos a Dios? Marvin lo mencionó ahora. Cuando estamos en problemas es cuando buscamos a Dios, pero cuando estamos bien se nos olvidó. Nos vamos de paseo, nos vamos a hacer deporte, nos levantamos tarde, le damos prioridad a otras cosas y abandonamos al Señor. Pero cuando estamos en aflicciones, como mencionaba ahora el Salmo, es cuando corremos a buscar a Dios. Pero Dios te llama hoy a tener una obediencia, un equilibrio en tu vida de manera que siempre le obedezcas a Dios, no solo cuando estás mal. Dios usa las circunstancias para llamar la atención. Yo no sé si hoy usted está en situación de problemas, en situación de conflicto, está en alguna situación. Pregúntese, solo usted lo va a saber, yo no lo sé. Si será que Dios está llamando su atención. Tal vez usted se ha separado de Dios, ha dejado de ir a la reunión de la iglesia, o ahora en estas épocas en que no hay reunión presencial en las iglesias, ni siquiera escucha el mensaje de su iglesia, de su pastor. Se le olvida, tiene el día libre y se le olvidó y ya se desconectó. Y usted dice, mira qué raro, me va mal y no sé por qué. Porque te estás separando de Dios y Dios te está llamando la atención. Pregúnteselo. ¿Cuántas veces nosotros le damos la espalda a Dios? Entonces, cuando usted o yo, porque eso es válido para mí, por supuesto, le damos la espalda a Dios, Dios dice, bueno, y si él quiere caminar solo, que camine solo. ¿Verdad? Acuérdese del proverbio, cuando los caminos del hombre le son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Pero hay caminos que no le son agradables. Y usted sabe cuando no le está agradando a Dios. Usted lo sabe, su conciencia se lo dice. Yo no necesito saberlo, usted lo sabe. Entonces usted tiene que, al igual que el rey Asa, escuchar la voz de Dios. Vean lo que dice el versículo 7. Dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Dios, dice en el Nuevo Testamento, Dios es un Dios galardonador, o sea, Él recompensa a la gente. Cuando la gente se vuelve a Dios, Dios seguirá siendo fiel y recompensará esa actitud de obediencia a Dios. Hace unos días hablaba con unos pastores respecto al rey David. El rey David tuvo una característica muy especial, que la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios.
pero no fue un hombre sin pecado. De hecho, nosotros cuando recordamos a David, cuando lo pensamos en él, generalmente se nos viene a la mente, en primer término, un pecado de adulterio que él cometió bastante grave. O sea, no bastante grave, quitémosle bastante, un pecado de adulterio grave, que trajo consecuencias a él, a la señora, al hijo que nació de esa relación, o al primer hijo que nació de esa relación. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios, y David rápidamente se arrepintió, oró al Señor, pidió restauración. Pueden leer el Salmo 51. Eso describe perfectamente esa situación que les estoy narrando, ahí está. Y vemos cómo Dios es fiel a aquella persona que de corazón se arrepiente y se vuelve al Señor. Dios es fiel. Dios no va a dejar a nadie en el camino, porque Dios siempre está ahí para escuchar nuestras súplicas, lo que ahora mencionaba el Salmo. Ahora ustedes me van a decir, bueno, pero esto es Antiguo Testamento, un profeta le habla a un rey. Bueno, escuchemos qué es lo que dice el Nuevo Testamento. Ahora sí le voy a pedir a la hermana Freya que nos lea Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ok, ven, esa es la condición de todo ser humano. Todos hemos pecado. No hay nadie que no haya pecado. Estamos apartados de Dios. Y ahorita lo vamos a ver en Freya de Efesios 2:12, si nos hace el favor de leerlo. Ahí es todavía más claro. Primero nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué dice Efesios 2:12? Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ven, lo que nos habla en el Nuevo Testamento, que nos habla a usted y a mí, es lo mismo que el profeta le decía al rey Asa. Ustedes están alejados de Dios, sin verdadero Dios, sin sacerdote y sin ley. Y así estamos nosotros. Pero al igual que el profeta le dice al rey Asa, para nosotros también hay una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Está en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. También, si la hermana Freya nos lo lee, por favor. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Ajá. Y dice un poquito más. Ajá. Sí, un momentito. Es que se me fue. Venid a mí todos, y todos es todos. Es un llamado a todas las personas. ¿Y qué más dice? Es Mateo 11, ¿qué? Discúlpeme. 11, versículo 28 al 30. Es que se me perdió. Ok. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Ven, Dios llama a todos los que están trabajados y cansados. Dios los llama a ustedes, Dios me llama a mí, el Señor nos llama. Vengan a mí todos los trabajados y cargados. Y Él dice, porque mi yugo, mi carga es ligera. El mismo mensaje que le dio el profeta Azarías al rey Asa es el mismo mensaje de hoy. Ustedes están sin Dios, están sin ley, están apartados del Señor, pero vengan a mí, dice el Señor. Vengan a mí, dice Dios. Y vamos a ver cómo continúa esta situación del rey Asa y del profeta, después de que escucharon la palabra de Dios. Ellos escucharon al profeta, escucharon el mensaje que les hacía ver que ellos se habían apartado de Dios y que por eso estaban en esas dificultades. Y podemos ver de los versículos 8 al 13 la respuesta del rey Asa a la palabra de Dios. Y préstele mucha atención, porque yo le voy a preguntar a usted ahora cuál va a ser su respuesta a la palabra de Dios.
¿Cómo va a responder usted a la palabra de Dios? ¿Se va a someter a la palabra de Dios o simplemente la va a rechazar? Usted decide, repito, Dios respeta sus decisiones porque Dios le dio libertad para decidir. Dios le dio libertad para actuar. Lo que Dios quiere es que usted camine conforme a la voluntad de Él, que usted reciba su palabra. Pero también Él va a respetar si usted dice que no y que quiere ir por otro camino. Y dice el versículo 8, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra. Y ahí sigue describiendo qué fue lo que hizo. Asa reaccionó al mensaje de Dios. ¿Y en qué se evidencia esa reacción? Lo primero que quitó, ¿qué fue? Los ídolos. Los ídolos, repitiendo que los ídolos es aquello que te aparta de tu relación con Dios. Aquello que te aleja de la verdadera y legítima relación con Dios por medio de su palabra. Él lo primero que hizo fue cobrar ánimo, se envalentonó, diríamos nosotros, y quitó los ídolos. Apartó los ídolos. Esa es su evidencia de su conversión al verdadero Dios. Quitar aquello que me separa de Dios, aquello que me distancia de Dios. Eso fue lo primero que hizo. Después, ¿qué dice ahí en ese mismo pasaje? Dice en el mismo versículo 8 al final, dice, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Vean qué curioso cómo primero quita los ídolos, primero quita aquello que le estorba en su relación con Dios y después repara el sitio de culto. Repara el lugar en el que se da el culto al verdadero Dios. Hay una reconstrucción y hay un mensaje de hace unas semanas que hablamos de cuando el altar está destruido. Ahí lo pueden buscar en nuestras redes sociales. Pero cuando nosotros nos alejamos de Dios, el verdadero altar se destruye. Usted puede creer que está haciendo bien, pero si no lo hace a la manera de Dios, va por mal camino. Reparó el altar, repara el culto al verdadero Dios. Eso es lo que nos dice acá en el versículo 8. ¿Qué es lo que sigue después? Versículos del 9 al 11, veamos lo que dice. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos a los forasteros de Efraín, de Manasés, etcétera. Dice, y los reunió, ¿para qué? Para transmitirles el mismo mensaje. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer. O sea, si nosotros antes estábamos apartados de Dios, ajenos a la ciudadanía de Israel, estábamos destituidos de la gloria por causa del pecado, y cuando confiamos en el Señor Jesucristo y lo recibimos como nuestro Salvador, ¿qué es el paso que sigue? Compartir el mensaje con otras personas. Evangelizar, comunicar el Evangelio de salvación para que otras personas puedan tener la misma oportunidad que usted tuvo y que ellos puedan decidir. En versículos 12 y 13 dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma. Vean qué interesante, de todo corazón y toda su alma. ¿De qué nos habla eso? De algo que nace de adentro, de una actitud personal de buscar a Dios. Hay un cambio en las vidas de las personas cuando reciben al Señor Jesucristo como su Salvador. Ahora le voy a pedir al hermano Marvin que nos lea unos versículos del Nuevo Testamento para que veamos qué nos dice el Nuevo Testamento respecto a esto también. Nos vamos a dar cuenta cómo el Nuevo Testamento nos habla de algunas cosas similares que nos llevan a cuestionarnos cuál es el verdadero camino que estamos siguiendo. Hermano Marvin, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Seguir en el pecado, seguir apartado de Dios, lo lleva usted a la muerte. Ahora, usted me dirá, pero todos vamos a morir.
Sí, todos vamos a morir físicamente, pero no todos vamos a morir espiritualmente. Quien recibe al Señor Jesucristo, en términos cristianos se le denomina como nacer de nuevo. Va a nacer 2 veces y morir solo una vez. Nace una vez físicamente de su mamá, nace una segunda vez espiritualmente por su fe en Cristo y muere físicamente una vez el día que le toque morir. Pero va a tener la garantía de la vida eterna en la presencia del Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué nos dice Romanos 10:17, hermano Marvin? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Qué hizo que Asa eliminara a todos los ídolos que él estaba siguiendo? Escuchar la voz del profeta, que era escuchar la voz de Dios y responder a ese mensaje. Igual hoy día, el mensaje de la palabra de Dios debe provocar en usted y en mí una respuesta. Una respuesta de obediencia que va a traer bendición o una respuesta de desobediencia que va a traer consecuencias. Definitivamente va a traer consecuencias. Proverbios 23:26, hermano Marvin. 23:26. Sí, señor. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que tenemos que entregarle al Señor, nuestro corazón. ¿Qué quiere decir entregar nuestro corazón? Entregar mi vida entera, entregársela al Señor para que Él sea el dueño de mi vida y que me lleve por el camino correcto y para que me vaya bien, como dice Deuteronomio capítulo 6 y muchos otros. Dice, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Eso de qué nos habla? De obediencia, de seguir el camino de Dios, de no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que seguir continuamente el camino del Señor. Vean cómo el mensaje que le dio el profeta Asa es el mismo mensaje que recibimos hoy. Escuchen la voz de Dios, reaccionen a ella, respondan en el corazón, como dice el versículo 12 de 2 de Crónicas 15. Dice, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma. Es lo mismo que dice Proverbios 23. Respondieron a la voz de Dios y entregaron su corazón. Ahora, ¿qué nos dice 2 Corintios 5:19, hermano Marvin? Que Dios estaba en Cristo y reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y lea, por favor, el versículo 20 también. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios está reconciliando consigo al mundo. Dios reconcilió a usted y a mí por medio de Jesucristo con Él. Y hoy día el mensaje del Evangelio es que Dios está como rogándole a usted y a mí que reciba a Cristo como su Salvador, para darle perdón de pecados, para que usted se reconcilie, para que esa enemistad que nació en Génesis capítulo 3 se restaure, se repare, como cuando usted quiera una pieza y le pone pegamento y la vuelve a su posición original y queda como nueva. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para restaurar esa relación que se rompió allá en Génesis. Finalmente, en los versículos 14 y 15 de 2 de Crónicas, capítulo 15, dice así, la respuesta, aquí vemos la respuesta del pueblo, ya vimos la respuesta del rey Asa. Él escuchó la palabra de Dios y respondió apartando los ídolos y volviéndose a Dios. Segundo, él transmite el mensaje a otros, lo comparte con otros y esos otros también se disponen
a seguir al Señor, a buscar al Señor de todo corazón y toda su alma. Pero aquí nos agrega algo más en los versículos 14 y 15. Y dice, y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Esta es la bendición de la obediencia a Dios. Vean qué interesante cómo describe la bendición. La bendición, ¿en qué estuvo? Porque lo buscaban, fue hallado de ellos, dice, y les dio paz por todas partes. En la obediencia hay bendición. Ese es el tema de hoy. En la obediencia hay bendición. Hablaba el hermano Marvin en el comentario del Salmo de cuando hay aflicciones, cuando hay conflictos. Pero cuestiónese si usted está siendo obediente a la palabra de Dios. Cuestiónese si usted sí está siguiendo la voluntad de Dios. Cuestiónese si usted es hijo de Dios. Le voy a pedir a la hermana Beatriz que nos lea para nosotros el Salmo 16, versículo 11. Amén. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Vean qué interesante, qué manera, cómo describe el rey David, porque este salmo es del rey David, cómo describe su relación con Dios. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. No gozo parcial, no gozo, a veces sí, a veces no. Plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. El gozo no tiene que ver con la felicidad. El gozo tiene que ver con un estado interno de satisfacción con su relación con Dios. De manera que en cualquier circunstancia, su gozo esté presente. En las circunstancias que sean favorables o en las circunstancias que sean no favorables o aquellas incluso en que sean tristes, en que le provocan aflicción. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Este mismo gozo que sentía el pueblo de Israel cuando respondieron a la voz de Dios, solo que ellos lo hicieron, dice, con trompetas y bocinas, con júbilo, ¿verdad? Ese mismo gozo usted lo puede tener si recibe al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Qué nos dice Juan 14, el Evangelio Juan 14, 27? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estas son palabras del Señor. Estas son palabras del Señor Jesucristo. La paz os dejo, mi paz. Y vean que dice que es mi paz. No, y no es una paz como la que se imagina el mundo. El mundo anda detrás de una paz que es una utopía, o sea, es algo que no se puede alcanzar, porque el mundo está bajo el maligno, bajo la dirección del maligno, y porque todos somos pecadores. Ya solo eso interrumpe la posibilidad de una paz estable. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. O sea, no es una paz de este mundo. Es el Señor Jesucristo el que habla. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Solo en el Señor Jesucristo vamos a encontrar verdadera paz. Pero es una verdadera paz que no es la paz ausente de conflictos. Es esa paz con Dios, lo que leímos ahora de que el Señor estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Esa verdadera paz que resuelve el problema del pecado que nació en Génesis capítulo 3 y del cual todos heredamos. Y por eso es que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Nos dice Romanos 3:23. Esa paz solo en Jesucristo se puede encontrar. Y finalmente, le pido a Beatriz que lea Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vean qué interesante. El fruto del Espíritu, esa palabra Espíritu está con mayúscula, el fruto del Espíritu Santo. Cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo pasa a morar en nuestras vidas. Somos sellados con el Espíritu Santo, nos dice Efesios capítulo 1. Y hay fruto, o sea, hay evidencia de esa morada del Espíritu Santo en su vida. ¿Por dónde empieza? Por amor. Amor de verdad, no un amor interesado, no un amor egoísta. Gozo, lo que estamos hablando en el segundo de Crónicas, capítulo 15. Gozo, lo que estamos hablando en Juan, capítulo 14. Gozo, paz, lo que hablamos en Salmo 16. Plenitud de gozo. Y paz dice después. Un estado de ánimo, de paz. Y nos habla de otras características, paciencia. ¿Cuántas personas pierden fácilmente la paciencia? Benignidad, la actitud hacia lo bueno. Bondad, el ser generoso con los demás. Fe, la actitud de confiar siempre en el Señor. Mansedumbre, la disposición para ser guiado por el Señor. Templanza, la capacidad de mantenerse firme ante las acechanzas del diablo y ante las situaciones de la vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vean qué bendición hay en la obediencia a Dios. Termina este versículo 15 de 2 de Crónicas 15. Dice, y Jehová les dio paz por todas partes. Pero esa paz fue el resultado de la obediencia. Esa paz fue el resultado de someterse a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Y esa paz es el resultado de decir de todo corazón y con todo el alma, como dice el texto, sí, Señor, vamos a hacer las cosas como usted dice. El llamado de Dios por medio del profeta. Dios lo llama por medio de la palabra de Dios. La respuesta del mensaje, ¿qué vamos a responder? Y el gozo de la obediencia. Está en sus manos responder y reaccionar al mensaje de la palabra de Dios. Está en sus manos la posibilidad de crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Para terminar, voy a leer para ustedes Efesios, en la carta de los Efesios, capítulo 4, en el Nuevo Testamento. Voy a buscarlo por acá. Dice así la palabra del Señor. Vamos a buscar, creo que cometí un error en la cita bíblica. Perdón, es Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Perdonen los que tienen las notas, les ruego que hagan esa corrección. Filipenses 4:7. Dice así la palabra de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que el Señor dice, mi pasos dejo, mi pasos doy, no como el mundo la da. La paz de Dios sobrepasa cualquier comprensión humana a esa situación de estabilidad y sanidad espiritual en cada uno de nosotros. Que el Señor añada bendición a su palabra. Que el Señor les guarde. Y oro a Dios para que cada uno de nosotros responda al mensaje de su palabra. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en mitad de semana y damos gracias a Dios por su